La ficción y la realidad están en constante pleito en las emociones de un escritor. De ahí nace el texto narrativo. Hoy hablaremos de dos de sus estrategias. Primero, la estrategia de focalización. Se caracteriza por tener 3 puntos importantes: el tema o idea general, que presenta el problema, asunto o realidad que engloba a todo el texto. Se identifica con la pregunta: ¿de qué trata el texto? La afirmación o idea principal es la explicación breve del asunto. Se expresa a manera de oración. Se identifica con la pregunta: ¿qué se dice del tema? Finalmente está el título, consecuencia del tema. Se identifica con la pregunta: ¿qué idea expresa lo leído? Y en la estrategia de organización, el orden de las 3 ideas es idea principal, idea secundaria e idea terciaria. Recordemos que también la idea principal se caracteriza por ser una oración al cual giran las ideas secundarias. Del mismo modo, las ideas secundarias van a ampliar, explicar, comentar y comparar algunos datos que no son tan fundamentales. Y las ideas terciarias se caracterizan por ser fechas, datos insignificantes, detalles que se pueden obviar en un texto. La estrategia de focalización y organización lo vamos a ejemplificar a través de una obra literaria: Las Traquinias de Sófocles. Sófocles nació en Colona, hoy parte de Atenas, Grecia, en el año 496 a.C. Tan solo a los 28 años vence a Esquilo, gran dramaturgo griego, en la competición en honor al dios Dionisio. Póstumamente se conocería que Sófocles publicó 123 obras literarias, de las cuales solo se conservan 7: Áyax, Antígona, Edipo Rey, Las Traquinias, Electra, Filoctetes y Edipo en Colona. En 1911 se descubrió otra obra suya, a la cual solo falta la parte final, el drama satírico Los Sabuesos. El personaje principal es Hércules, también conocido como Heracles. En un principio, él no se encuentra en su hogar, ya que está participando en guerras y tiene aventuras. A su lado, su mujer, Deianira, que en un principio siente tanto amor por el héroe, poco a poco va perdiendo ese equilibrio emocional, ya que Hércules trae consigo a una esclava llamada Iola, mucho más joven y más hermosa. Lamentablemente, como todo mortal, ella va perdiendo esa belleza y poco a poco empieza a sentir unos celos indescriptibles por Iole. Los días van pasando y Deianira cree que Hércules ya no siente la misma atracción. Es por eso que sus celos van creciendo, unos celos enfermizos, una inseguridad en su corazón y en sus pensamientos. Mientras cruzaba el bosque de Deianira, se cruzó con un centauro llamado Neso, quien quería abusar de ella. Los gritos desesperados alertaron a Hércules, quien, tomando su arco y flecha, pudo herir a muerte al ser mitológico. Neso, sabiendo de la desesperación de Deianira, le explicó que si tomaba un poco de su sangre, podía reconquistar el amor de Hércules. Ella, ante su desesperación, obedeció y guardó ese líquido para un momento oportuno. En el texto, Iole o Iola casi no tenía ninguna participación. De hecho, no se la menciona mucho. Sin embargo, su belleza era inmensa y con los años, Deianira ya casi le estaba perdiendo. Hércules anunció de que se iba a retirar por unas aventuras. Ahí se acordó
que tenía la sangre de centauro, y como ella iba tejiendo un atuendo, vertió la sangre de este ser, y cuando se la regaló a Hércules, éste, al colocarse, sintió que todo su cuerpo le quemaba y le ardía. Cuando empezaba a arrancar supuestamente el atuendo, también se estaba arrancando la piel, quedando expuestos sus huesos, finalmente hasta llegar a la muerte. Deyanira, por la tremenda melancolía y producto de los grandes celos que tenía, se suicida. Ahora analicemos la estrategia de focalización, haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Si bien es cierto, esta pregunta procede al tema o idea general, recordamos la información que decía es un problema, asunto o realidad que engloba todo el texto. Si se dan cuenta, son los celos. Ahora, la idea principal o la afirmación se presenta a través de una oración. Podríamos decir, en este caso, ¿qué se dice del tema o qué se dice de los celos? Son producto de la equivocación emocional que tiene Deyanira. Finalmente, si llegamos al título, podríamos decir lo siguiente. En esta tragedia teníamos por conocimiento que se titula Las Traquinias. Esta tragedia recibe su nombre por el coro compuesto de 15 niñas de la ciudad griega de Traquina. Ellas eran como sirvientas de la diosa Afrodita. Afrodita, diosa del amor y la belleza, también de la lujuria y la pasión, no solamente se caracteriza por ello, también protege los hogares y los matrimonios. Del mismo modo, prohíbe y exige a los varones que sean infieles, de lo contrario, reciben su castigo. Quiere decir que Afrodita, siendo un personaje invisible, le da el título. También podemos llegar al siguiente análisis. Por ejemplo, si hemos identificado que el tema es el todo y por ende son los celos, la idea principal, que vendrían a ser los celos de Deyanira, sería porque ella se siente abandonada. Hércules es aventurero y con el tiempo el matrimonio llega a su ocaso. Si Afrodita tiene como herramienta a las traquinias que encantan la desdicha que tiene Deyanira, siendo ella protectora del matrimonio, identificándose con el amor, la belleza, la lujuria y la pasión, va a castigar a Hércules para que no logre, en este caso, la infidelidad. De ese modo, el título queda justificado como Las Traquinias, ya que en este caso existe una intervención divina. Finalmente, al analizar la estrategia de organización, podemos encontrar en este caso que el texto de Las Traquinias empieza con la idea principal. ¿Por qué? El coro de las traquinias canta un texto que dice: los efectos de un funesto consejo y el sin razón aparente. Quiere decir que en este caso vienen a ser las emociones, el descontrol y los impulsos que tiene Deyanira para o en contra de Hércules. Este texto es uno de los cuales dentro de la literatura universal que presenta en un principio la idea principal. Tal vez a diferencia de Crónicas de una muerte anunciada o incluso en el caso de Ulises de James Joyce, hay una variación en cuanto a las ideas que con los dos textos mencionados se encuentran al final.